Gracias primero que todo a cada uno de nuestros queridos egresados que siempre nos acompañan. La doctora Aida Montero, nuestra directora de la Biblioteca Juan Bosch, que hace posible, ¿verdad?, que podamos realizar este coloquio. Yo en nombre de nuestra rectora, la doctora Josefina Pimentel, les exhorto y le doy las gracias nuevamente por acompañarnos en esta ya segunda puesta de lo que sería el coloquio Conoce mi tesis y que pues proyectamos a continuar realizando porque creemos en el trabajo de investigación y en lo que pueden generar cada uno de nuestros egresados a través de los trabajos de investigación que realizan durante el desarrollo de su programa de maestría. Asimismo, también agradecer, ¿por qué no?, a nuestra querida Sofía Keruchi, que es parte del círculo de egresados y que pues siempre están ahí acompañándonos en y en todas las actividades que realizamos en pro de nuestra academia. Y obviamente a nuestra querida Maribel Reyes, que es nuestra egresada estrella, que en esta ocasión pues nos va a compartir lo que fue su trabajo de investigación para el máster de Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, cursado con nosotros hace ya un tiempo. Asimismo, en el marco de lo que fue el trabajo final de ella sobre la inconstitucionalidad de las causales de la exclusión de la penalidad del aborto frente al alcance del artículo 37 de la Constitución. Vemos que es un tema bastante fuerte, ¿verdad? Un tema que nos mueve a la reflexión y que cada día se pone en el tapete. De hecho, hoy salió nuevamente el presidente hablando de este tema. Y sin más, voy a proceder a presentar a Maribel Reyes, quien es graduada de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es letrada de adscripción del despacho del magistrado Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, desempeñando dicha función desde el 2010. Es candidata al doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctorado en Derecho Institucional Internacional, y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, con diploma en Estudios Avanzados. Tiene especialidad en Justicia e Interpretación Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Cuenta también con un máster, el que realizó con nosotros, conjuntamente con la Universidad de París I, en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales. Es docente a nivel de maestría de varios programas de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de la Escuela de Graduandos de Altos Estudios Estratégicos de la Armada Dominicana y de la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil. Es columnista del periódico El Caribe en la columna titulada Constitución y Derecho. Además, ha sido merecedora del Premio Nacional de la Juventud en el renglón Aportes a la Cultura de Paz 2010. Honor al Mérito Juvenil 2009 por la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Parlamento Juvenil y Líder Comunitario en el 2010 por el Consulado General de la República Dominicana en Miami. Es creadora de la simulación del Tribunal Constitucional a nivel nacional y destacada en derechos en trabajos de compromiso social. Actualmente apoya a la comunidad Hogares Teresa Toda, la cual se encarga de proporcionar un hogar a niñas que poseen condiciones vulnerables. Sin más, con ustedes les dejo a nuestra querida Maribel Reyes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a los presentes y a las personas que también nos siguen por redes. De verdad para mí es un honor que Aida nos reciba en la biblioteca Juan Bosch y sobre todo en un lugar que para mí es mi casa, es un lugar seguro, es un lugar de paz, porque yo creo que donde tú puedes obtener conocimiento, tú puedes siempre tener un refugio donde tú encuentres un libro de lo que sea para leer, que es mi caso.
para mí es un refugio de paz. Entonces, la verdad que gracias por permitirnos estar aquí, que es el segundo coloquio, y la verdad espero estar en los próximos de los otros estudiantes que tengan la oportunidad de presentar lo que fue su trabajo de investigación. Y sobre todo Ali Global, que es mi casa y que va a seguir siendo mi casa y que lo fue por mucho tiempo, y sobre todo la que me permitió realizar un trabajo de investigación crítico, un trabajo de investigación con unos estándares internacionales y sobre todo con una libertad de escribir respecto a algo que yo quería escribir sin unas limitantes. O sea, muchas veces en algunos máster le dicen cuáles son las líneas de investigación. La verdad es que aquí yo tuve absoluta libertad para elegir mi trabajo de investigación y es algo que se agradece cuando te gusta escribir y cuando te gusta investigar. Y bueno, sin más, creo que entro a contarle un poco de lo que ha sido mi tesis. Primero que esto no era lo que yo iba a escribir. Yo tengo una formación de Derecho Internacional, como ustedes bien escucharon, y en un inicio, cuando yo empecé el máster, todas las líneas iban a yo conectar el derecho internacional con el derecho constitucional. No pensé escribir del tema de las causales, ni escribir de lo que estaba pasando en la República Dominicana. Y cuando empecé, decía, esto es muy fácil para mí, o sea, ¿por qué yo voy a escribir de algo de lo que tal vez yo haya escrito en un momento determinado en otro máster o en la investigación doctoral, cuando podría desafiarme a mí misma? O sea, vamos a ver, Maribel, de qué tú escribes que tal vez no sea tan cómodo y te esfuerce a ti a investigar más. Y siempre yo había querido escribir respecto al aborto y más que al aborto, respecto a las causales del aborto. Y bueno, yo dije, voy a escribir de ese tema. Todo el mundo, cuando yo dije que iba a escribir de ese tema, fueron como las alertas rojas de no lo haga, no escriba de ese tema, un tema muy complicado, no solamente por la falta de literatura jurídica al respecto. Aquí, por ejemplo, ustedes se van a encontrar mucha literatura de opiniones sociales, de opiniones incluso hasta religiosas, pero no de opiniones meramente jurídicas, que era desde el marco donde yo escribo. El título original no es el título tan resumido, al final es la inconstitucionalidad, pero el título era mucho más largo inicialmente porque era las causales de inconstitucionalidad propuesta por el Poder Ejecutivo respecto a respecto a las causales del Código Penal. Bueno, lo cierto es que yo empiezo a escribir felizmente de mi tema, obvio, a comprar literatura, a comprar mucha bibliografía que no se encuentra en la República Dominicana y creo mi propio banco de biblioteca a los que estén interesados en un momento a escribir o ver otras aristas que yo no toco en mi tesis. A la orden están todos los libros. Y lo primero es que yo siempre iba a escribir respecto a lo que decía la Constitución. Muchas veces, incluso en un momento en el jurado de mi tesis, me preguntaban si yo estaba escribiendo del aborto. Yo no es, aunque es un tema que tiene que ver con el aborto, yo no escribo respecto a una posición de si yo estoy a favor o en contra de las causales. Yo escribo respecto a de si las causales propuestas por el Poder Ejecutivo a esa excepción de penalidad que proponen que tenga el Código Penal están de acuerdo con la Constitución o no. Y si pasase un Código Penal con unas causales de ese tipo, pasasen el test de constitucionalidad que les realizaría el Tribunal Constitucional. Independientemente de que yo esté de acuerdo o no. Ahora bien, sí he de admitir que cuando tú escribes, tú debes de saber cómo tú escribes. Y lo primero es que yo escribo desde una posición en contra de la permisión del aborto, la permisión de las causales. Eso queda claro. Tal vez otra persona escribiría la misma tesis que yo y tendría otros argumentos, pero simplemente yo pongo los argumentos respecto a la Constitución Dominicana y la propuesta que hace el Poder Ejecutivo. Si pasaría el test o no lo pasaría. Y lo otro es que cuando yo escribo mi tesis, yo siempre he dicho que cuando tú escribes lo que sea y cuando uno lee un autor, muchas veces tú deberías de investigar sobre
qué realidad estaba escribiendo ese autor, porque lo comentaba en un inicio cuando empecé a hablar con Aida, y es que no es lo mismo escribir en guerra que escribir en tiempos de paz. Tal vez no es lo mismo escribir en pandemia que escribir fuera de pandemia. O no es lo mismo escribir en una situación de vulnerabilidad que en una situación de seguridad. O sea, el autor va a reflejar su realidad a la hora de escribir. Y creo que se ve ciertas realidades mías en mi tesis, aun cuando he intentado ser lo más jurídica, estrictamente jurídica a la hora de mis postulados. ¿Por qué? Yo inicio el máster eh, y estaba en un proceso de, en cierto modo, recién casada y demás, pero también en un proceso de que yo pensé que era fácil tener un bebé y no fue así. Entonces, estaba escribiendo respecto a algo que posiblemente yo podía pasar o que podía sentir. Y cuando yo inicié, habían cosas que yo había escrito, por ejemplo, respecto al nacituro, respecto a un niño no nacido, que no eran las mismas, o sea, que no el reflejo final de mi tesis. ¿Por qué? Porque yo quedo embarazada en el máster. O sea, mis compañeros del máster fueron mis salvadores en medio del máster. O sea, le agradezco muchísimo a mis compañeros, a mis profesores, porque estuvieron conmigo en ese proceso de embarazo. Y mis líneas cambiaron a la hora de escribir, porque ya yo podía, desde lo que yo sentí, desde lo que yo viví como persona, dar una posición y tener incluso una posición más clara respecto a lo que otros autores habían escrito, de lo que era la concepción, de dónde empezaba a determinar ese derecho a la vida. Y cuando yo escribo respecto a las causales y el alcance que tiene el artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana, y no era la misma lectura que yo le daba, porque en un inicio tú puedes leer muy fácil artículo 37 de la Constitución Dominicana, derecho a la vida, desde la concepción y todo lo que dice el artículo, y se prohíbe la muerte. O sea, está prohibida la pena de muerte, sobre todo porque República Dominicana es parte del convenio que prohíbe la tortura, y en ello está prohibido la muerte en el convenio en contra de la tortura de Nación Unida, y es donde hay todos los estados signatarios de dicho convenio y de la Convención de Derecho Humano y muchas otras más, pues está prohibido la pena de muerte. Y la concepción es diferente respecto a cómo yo analizaba el artículo en un inicio. Aun cuando lo entendía desde la concepción, ya tenía otra mirada. Y cuando se analizaban las causales o la inconstitucionalidad, ¿por qué yo termino diciendo que es inconstitucional? No es porque yo tal vez quiera debatir respecto a los que defienden las causales o no, eso es otro tema. Pero en el sistema jurídico dominicano, la constitución de nosotros tiene lo que se llama una cláusula petra en derecho constitucional, o sea, lamentablemente, el artículo 37 para muchos han querido tergiversar de que ese artículo podría tener una interpretación más amplia, o sea, una interpretación flexible a la hora de ponderar ese derecho. Sin embargo, cuando vemos la palabra desde la concepción que está puesta en la primera, o sea, la primera palabra del derecho, de la definición del derecho a la vida en nuestra Constitución, hace un cierre a cualquier interpretación que tenga ese artículo. ¿Por qué? Porque le está diciendo desde la concepción. Ahí tendríamos que entrar en un debate hasta fisiológico de cuándo es concepción, pero lo que te está diciendo es que yo te prohíbo desde el momento en que tú tienes ese contacto físico, que van a entrar esas dos cosas que se unen, que se llama vida, que van a ser un bebé. Yo estoy prohibiendo el aborto desde ahí. O sea, fuera más fácil incluso que el artículo 37 se leyese diciendo el derecho a la vida, se prohíbe el aborto porque desde la concepción hasta o sea, fuese mucho más claro, pero para eso hay algo que se llama interpretación constitucional, y es lo que nos dejan a los abogados, a los que hacemos derecho, y a todos los demás, a la comunidad jurídica, a interpretar los derechos fundamentales que el legislador en su momento ha plasmado en la Constitución. Pero lo que quedaba plasmado muy claro era la interpretación de que en la República Dominicana el artículo 37 no tenía esa posibilidad de analizar si cabían un sistema de plazo o un sistema de causas, que son las causales, que es el sistema de supuesto. ¿Por qué?
Porque el sistema de supuesto nos abre a que efectivamente te está diciendo, no, muchas personas lo defienden diciendo, es que no estamos de acuerdo con el aborto, estamos de acuerdo que en unos momentos determinados se va a hacer unas excepciones, por eso se llama la excepción a la penalidad, se van a hacer unas excepciones para que se permita ese proceso, o sea, para que se permite un aborto, lo cual está penado. Y tú dirías, perfecto, aquí el sistema, si vemos el sistema, las leyes de salud y el sistema, el Código Penal, también te dice que existe un momento donde, aunque está prohibida la pena de muerte, también está lo que muchos han utilizado respecto a la legítima defensa. O sea, tú podrías, no es que tú no puedes matar, pero en un momento tú podrías matar para salvar tu propia vida. Y han querido equiparar ese derecho de defensa a lo mismo del derecho de defensa de que una madre podría abortar porque las tres causales que se ponen. ¿Cuáles son las tres causales? Que corra peligro la madre, que el feto sea inviable y que el producto sea por una violación o incesto. Y tú dirías, sí, lo entiendo perfectamente, todo eso que tú me estás diciendo ahí, pero no me cabe porque la constitución que tú tienes, tú elegiste una constitución cerrada que en Latinoamérica solo existe en El Salvador y República Dominicana. Es más, incluso todos los países que se han abierto a las causales terminan no teniendo las causales, sino que terminan teniendo el sistema de plazos. Porque cuando se han abierto a las causales quedan cortas para el objetivo de la imposición al respecto y terminan habiendo el sistema de plazo. Tanto un sistema de plazo que recientemente pudimos ver cómo ya no son, y esto no pasó cuando yo escribía mi tesis, incluso la decisión que hace en Estados Unidos el famoso caso de Roe contra Wade, que cambió recientemente la Suprema Corte de Estados Unidos, no, nada de eso sucedió al momento de yo escribir mi tesis, o sea, mi tesis ya estaba escrita cuando suceden estos acontecimientos, pero llegamos a sistemas de plazo que a los 6 meses, que serían una 22 semanas, 24 semanas, incluso estaría permitido el aborto. O sea, ¿y por qué? Tú dirías, porque en un inicio tenía las causales. Si ya tú tenías las causales, ¿por qué tú necesitas el sistema de plazo? O sea, ¿por qué te fuiste abriendo? Porque al final tú empiezas con una causal, con un sistema de plazo, hasta que tú tienes un aborto libre. Porque al final, recuérdense que los derechos muchos de ellos son derechos sociales, pero como sociedad nosotros vamos creciendo y al final eso que se considera derecho, siempre tú quieres más. O sea, es como el derecho de propiedad. Tú tienes una propiedad, pero como el derecho de propiedad te permite no tener una sola propiedad, tú aspiras a tener otras propiedades. O sea, tú aspiras a desarrollar tu derecho, no a limitar tu derecho, a decir, bueno, yo tengo una casa y ya no puedo comprar otra porque necesito que un vecino, ayudar a ese vecino para que sea el vecino que tenga una casa. No, tú necesitas seguir aumentando tu derecho. Es como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que también se ha utilizado para decir que es un derecho al libre desarrollo de la personalidad. Yo no te estoy diciendo que sea madre obligatoriamente. Tú decides si puedes ser madre o no madre. También sabemos que tenemos, por ejemplo, en República Dominicana un problema con el tema de los embarazos de las menores, pero no lo va a resolver las causales o vulnerar nuestra constitución, que para mí es lo más preocupante, que una ley inferior vulnere la constitución cuando la constitución es la madre de todas las leyes, o sea, y nuestra carta magna se quiera vulnerar para una ley inferior a la constitución permita algo que la constitución te está diciendo que no está permitido. Ahora bien, usted como legislador, usted puede tomar una decisión de usted modificar la constitución, pero para modificar la constitución usted necesita que su país completo, para que usted legisla, está de acuerdo con que usted modifique esta constitución para lo que usted entienda que debe de ser modificado, porque al final el legislador no es un legislador para él. Usted legisla porque usted es representante del pueblo y usted está ahí para representar lo que quiere el pueblo dominicano. Y yo siempre he dicho, la Constitución Dominicana, que es para mí la Constitución del 2010, nunca, aunque
por obligación tenía que decir en mi tesis la Constitución del 2015 porque es la última versión vigente. Respecto al catálogo de derechos y respecto a los derechos fundamentales, nosotros tenemos la Constitución del 2010, la Constitución más avanzada de Iberoamérica. Y para mí, aunque muchas personas no lo ven de esa forma, para mí es la Constitución que tiene respecto al momento en que se dicta el igual avance o impacto que tiene la famosa Constitución del 1963 del profesor Juan Bosch. ¿Por qué? Porque la Constitución de Juan Bosch del 63 fue la Constitución más avanzada para su época y tenía plasmaba una serie de derechos que para su época no existían y por eso siempre ha sido un boom la Constitución del 63. Pero cuando tomamos la Constitución del 2010, lo que plasma la Constitución del 2010, no podemos negarnos a que tiene más avance, porque obvio hemos crecido como sociedad, hemos sabido que existen otros derechos y todos los avances se han plasmado en la Constitución del 2010. Y la Constitución del 2010 es tan garantista y es tan grande que crea un tribunal constitucional para la supremacía y esa vigilancia de esa Constitución. No dejamos esa vigilancia de esa Constitución a una sala de la Suprema, a que con el embotellamiento incluso que tenía la Suprema Corte de Justicia, muchas veces los casos de acciones directas en inconstitucionalidad que tenían que ver con nuestra Constitución duraban años para resolverse. Ahora no, ahora tenemos un tribunal que incluso por su propia ley tiene unos sistemas de plazo que obligatoriamente se deben de cumplir y se debe de responder a la sociedad respecto de si son constitucionales o no lo que se esté planteando, por ejemplo, en una ley o en cualquier norma que se quiera aplicar en la República Dominicana. Y yo digo, si la Constitución del 2010 tiene como mandato la creación de leyes especiales que son complementarias a la Constitución, entre ellas lo que muchas veces todos abogaron en este país, y es la famosa ley de referéndum. Si tú realmente quieres preguntarle a la sociedad dominicana de si un tema que tenemos un tranque, y por eso no tenemos actualmente un código penal que tipifique o penalice otros ilícitos que son todavía más graves en la República Dominicana, que dura 20 años debatiendo un tema de lo cual todavía no nos ponemos de acuerdo, pues simplemente dicta la ley de referéndum, consulta al pueblo y el pueblo te dirá si efectivamente quiere que en su constitución se plasme o no lo que tú quieres plasmar por una ley inferior a la Constitución. Y no necesariamente tú le tienes que hacer una reforma a la Constitución, es simplemente una enmienda, o sea, algo que sabemos que por referéndum, aunque la Constitución dice eso, el pueblo se pronunció y dice que quiere unas causales en un código penal. Pero con la Constitución actual, cuando tú intentas pasar el test de razonabilidad, de proporcionalidad, no lo pasa porque es que el propio artículo 37 es el artículo supremo de los derechos fundamentales de nosotros. Es verdad que no hay... Los derechos fundamentales dicen, bueno, es que no hay, los derechos fundamentales pueden limitarse, claro que sí que pueden limitarse, y los derechos fundamentales pueden ponderarse, claro que sí que pueden ponderarse, pero si ponderamos el derecho a la vida respecto al derecho de la libre persona, al desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad, el derecho de la mujer, ninguno de esos derechos va a ser superior al derecho a la vida, porque el derecho a la vida es el sustento de todos los derechos. O sea, para una persona exigir un derecho, esa persona lo primero que tiene que estar es vivo. Entonces, tú no puedes exigir un derecho cuando a ti te están coartando tu primer derecho esencial, que es el derecho a la vida. Entonces, lamentablemente, aunque se ha querido decir en todos los medios de comunicación, por todas las vías, y muchas personas han querido argumentar, no, es que sí lo permite, porque la Constitución, podríamos, si hacemos un análisis, te permite que las causales pasen. No es así. O sea, yo he intentado quitarme hasta el cego moral religioso, o sea, para yo escribir mis líneas, yo me quité todo para escribir eso y decir, tal vez yo estoy equivocada y puedo, no hay una brecha, o sea, no hay una posibilidad de tú decir, esto puede pasar con la Constitución actual que tenemos. Yo lo digo incluso en mis recomendaciones, cosa que no es que quiero que pase, pero dentro de mis recomendaciones, por lógica, yo tengo que ser imparcial, y yo decía que la única opción
para los que defienden las causales es lograr una modificación de la Constitución, porque si no, con la Constitución actual que tenemos en la República Dominicana es imposible. Hemos querido compararnos, bueno, es que en Estados Unidos tú no necesitas tener que diga en la Constitución, porque hubo un análisis que lo hizo una Suprema Corte de Justicia. Sí, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en un momento determinado dijo que había cuando tú lo lees en inglés, dice que esa persona tenía el derecho, no que todos los ciudadanos estadounidenses tienen derecho al aborto, pero la interpretación que se dio después de esa decisión es que el aborto estaba permitido en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que actualmente existe una teoría en derecho administrativo y derecho constitucional que se llama el derecho del bien común, o sea, ¿cómo analizamos el derecho para proteger el bien de todos los ciudadanos? Esa es una teoría que ha sido muy defendida en Estados Unidos por la parte conservadora y republicana. Con la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, ellos tienen una demanda y cuando la demanda entra es respecto a si efectivamente era la legalidad de la permisión del aborto por el plazo, o sea, que allá no es por causales, sino por el sistema de plazo, o sea, dígase por meses o semanas, era para todos los ciudadanos americanos o se aplicó solamente en un caso determinado. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se pronuncia y dice que efectivamente el aborto no era permitido para todo el mundo, que fue en ese caso y que se había hecho una mala interpretación del derecho y prohíbe el aborto, o sea, no deja que el aborto sea libre. Y todos los estados han tenido que legislar y muchos de ellos han retrocedido en cambio de permitir el aborto, se han dado cuenta que esa no es la solución para lo que en un inicio ellos pensaron que tal vez se iban a acabar las violaciones porque tú pusieras el aborto libre, eso no la va a acabar. Lo que la va a erradicar las violaciones en República Dominicana y los incestos es que el tema educativo, de que trabajemos la educación y volvamos a trabajar la educación en valores en la República Dominicana y sobre todo la educación en las niñas, la educación de que si alguien te dice, te voy a dar un teléfono, tú ten una alerta y trabajar la educación de la relación padre-hijo para tener la confianza de si a una niña le pasa algo, poder hablar con sus padres y saber qué es lo que está pasando al respecto. Y sobre todo esa educación desde inicial con los padres, ese acompañamiento en las escuelas y en toda la sociedad, del sector público y privado, que se involucren para transformar la mentalidad del hombre o de la mujer que comete un acto de violación a un menor o a cualquier otra persona. Y lo otro es que también nos dimos cuenta que actualmente con los medios tecnológicos que tenemos, se sabe perfectamente cuáles son las vías necesarias e incluso las nuevas tecnologías. No es como antes, o sea, ahora un niño viene con un problema y puede recibir tratamiento en el útero de la madre. O sea, las nuevas tecnologías ya no es de que tengo que esperar 9 meses para saber cómo viene mi hijo y si eso va a poner la vida en peligro. Y lo otro es que los médicos siempre por el juramento hipocrático, nunca van a decir que si una mamá se está muriendo, van a decir, vamos a mirarla que se muera. No, van a hacer hasta lo imposible por lograr que las dos vidas sean las que se salven. O sea, usted tener las dos vidas. Y con los avances tecnológicos en la medicina, créame que yo estoy 100% segura que todos los médicos hacen lo imposible para que la madre, tanto la madre como el bebé, estén sano y salvo. Entonces, el discurso que me venden para vulnerar la Constitución, que para mí es lo más preocupante, es que yo dije que si vulneramos la Constitución para un tema tan importante que es el derecho a la vida, ¿cómo no la vamos a vulnerar en un momento determinado para decir que vamos a modificar el derecho de propiedad y que el Estado necesita expropiarse de que si usted tiene 3 casas, bueno, vamos a modificar esto y vamos a dar una ley, porque si ya modificamos el derecho a la vida, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, para mí el límite mayor y lo más preocupante es que se defienda que vamos a vulnerar la Constitución con el pilar de lo que
de la sociedad, que es la vida de todos los seres humanos. Entonces, creo que eso fue para mí lo más desafiante a la hora de escribir, porque sobre todo eh, muchos jóvenes en estos momentos no hacen un análisis crítico de lo que podría pasar cuando usted se abre a vulnerar la Constitución. O sea, nuestra Constitución debería ser nuestra Biblia como ciudadanos. Y modificar una Constitución no puede ser un capricho del momento para cumplir con unos intereses a un grupo de turno, sino que debería de ser una decisión lo suficientemente ponderada, pero que se empecé una modificación que vaya en pro de la mejora de todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos la República Dominicana. Es cuanto. Estamos aquí esta tarde, noche, para poder disfrutar de no solamente estas exposiciones relevantes de interés social, sino además para hacerlo de la mano de una experta en el tema, porque no es solamente la investigación que ha realizado, sino además que trabaja en el área, que es una apasionada de los temas constitucionales y que además es madre. Entender estos temas desde una perspectiva personal, creo que le da un toque de humanismo a un factor jurídico que la sociedad está debatiendo hace muchísimos años y que a través de esta perspectiva humanística del derecho, pues nos da esa gran oportunidad de ver en perspectiva comparada este tema de aborto y constitución. Me llamó mucho la atención el análisis, yo estaba viendo la tesis, quiero hacer un paréntesis para darle la bienvenida a nuestra rectora, buenas noches, que está siempre motivada a traer estos temas a la Biblioteca Juan Bosch en una dinámica no solamente de reflexión centrada, sino en una dinámica de interacción, donde las ideas pues puedan traer un poco de luz a estos temas que son de interés personal, pero con mirada social. Y entonces, analizando los estudios de nuestra invitada de hoy, pues estaba viendo, yo siempre veo todo en una perspectiva documentalista, porque como directora de la Biblioteca Juan Bosch, pues siempre estoy viendo estos análisis y ella decía de que se había hecho de una extensa bibliografía para poder hacer ese análisis comparado desde una mirada local de la República Dominicana, pero en perspectiva con otros países, y veía que ella había puesto Francia, Alemania y algunos otros países del Caribe, donde esta realidad, aborto, como una violación a los derechos constitucionales de las personas, pues se analiza, se estudia, se reflexiona y que en la mayoría de los casos no se había llegado como a una resolución de sí. El aborto va a estar más allá de los derechos constitucionales del ciudadano. O sea que de verdad que poder dar una apertura a un segundo coloquio con esta mirada es sumamente interesante. Y felicitar la exposición y dar paso básicamente a eso, a que podamos hacer una reflexión, a que podamos analizar lo que ella está planteando. A mí me trae eso mucho meditar, porque justamente son temas que tienen muchos años en el tapete social, más de 10 años, 20 años. El Código Procesal Penal lleva en el Congreso todos los años del mundo. Vamos a pasar esta generación y probablemente no vamos a ver los resultados de ese Código Procesal Penal tan vital para el funcionamiento de los crímenes y delitos de la República Dominicana. O sea que analizar sobre esto es importante. Ver esta perspectiva humanística contrastada es sumamente interesante, pero también hay realidades. Decías que lo estabas viendo básicamente
desde no si estoy o no de acuerdo con el aborto, que dijiste también que estoy en desacuerdo, pero además verlo en qué hacer en casos particulares, porque de hecho, cuando tú buscas en el internet las causales del aborto, aparecen casos particulares de Esperancita, por ejemplo, que es un caso que tuvo mucha trascendencia en el medio social, en los medios sociales, que hablaba de que ella estaba enferma de cáncer y murió porque no se le pudo dar las atenciones de quimio, radio y todo lo que implica porque estaba embarazada y se perdió no solamente el embarazo, me imagino que se perdió el embarazo y la vida de ella también. Ese es un caso, pero yo conozco, por ejemplo, otro caso muy interesante de Coronada Pichardo que ha escrito, su tesis doctoral fue la canonización de la obra de Juan Bosch. Es una monografía que debe tener como 600 páginas que habla sobre todo lo que ha escrito don Juan y ella lo pone en un análisis doctoral muy interesante que fue publicado por el editorial Funglode hace algunos años y justamente ella terminó la tesis y murió por lo mismo, pero en el caso de ella prefirió, estando embarazada, dar a luz a su hijo, un niño precioso, dar a luz a su hijo en vez de someterse a las quimios, radio y demás. O sea que ella entregó su vida. En España creo que sí se puede. Ella prefirió no hacerlo por dar a luz a su hijo. O sea que estos son temas complejos, profundos, que hay que verlos a partir de un bien común, como dices, de una visión social, también desde una perspectiva particular y humanista. Entonces yo solo lo voy a dejar hasta ahí porque no quiero entrar en el debate si estoy o no de acuerdo, porque esas causales, cuando tú las ves de forma real, también tú como que dudas, ¿qué hago? Te cuestionas, pero cuando uno es madre, también hay un debate esencial, filosófico del valor de la vida, pero además desde la maternidad. O sea, tú dices, wow, si yo, aquella decisión que yo estaba pensando, si lo hubiera hecho, no tuviera esa niña tan bella, que es lo que me alegra la vida. Tú sabes, entonces son temas importantes, análisis profundo, tu tesis de verdad extraordinaria. El marco de referencias también da una perspectiva muy profunda, no solamente de una mirada dominicana, donde ya hizo todo un análisis del marco legal y demás, sino además una perspectiva comparada con otros países. O sea que de verdad que yo estoy edificada y vamos a tener que seguir reflexionando sobre estos temas porque no lo tenemos como tan claro. De mi parte, agradecer a Maribel y a Aida, porque yo creo que la intervención de Aida ahora también pone sobre el tapete quizás las emociones que compartimos, muchos, porque a mí me llamó la atención en particular cuando tú decías que iniciaste, ¿verdad?, el máster y te embarazaste en el máster y las conclusiones cambiaron luego de vivir esa realidad, porque yo creo que el tema que hace esto controversial es justamente eso, ver las cosas desde el lado humano, y yo le llamaría a esa parte humana desde el amor, de una madre o un padre cuando se está poniendo en juego la vida de un ser amado. Entonces, sin más, yo quisiera dejarle al público ahora el escenario para que tengan la oportunidad de compartir contigo sus inquietudes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, antes que nada, felicitar a Maribel por tu magnífica exposición y por el rigor con que abordaste este tema tan complejo, tan polémico y tan controversial.
Te felicito por atreverte a abordar esto desde una perspectiva científica, asumir esta tesis en medio también de una consulta social bien controvertida, tomando una postura, ¿verdad?, rigurosamente planteada y tan edificante. Ojalá te pudiéramos tener en un auditorio más amplio, porque cuánta luz arrojas sobre este tema. Fíjate, el aborto tiene múltiples implicaciones. Implicaciones médicas con respecto a la salud de la madre, tiene implicaciones legales que también pues entran en juego, implicaciones psicológicas muy profundas, eso está muy estudiado en psicología, el tema de la culpa y otros sentimientos que se apoderan de las jóvenes y de las mujeres que asumen esta decisión, implicaciones éticas, implicaciones axiológicas desde el punto de vista de la postura moral, los valores religiosos de cada persona, implicaciones sociales también, porque cuando tú asumes como una política de Estado el aborto, pues esto también conlleva un impacto social tremendo en una sociedad en particular. Por tanto, este tema con tantas dimensiones y con tantas, yo diría, posturas, porque al final es una responsabilidad no legal ni social, es personal. Y esto tiene un peso enorme en la vida de una mujer y de los médicos o las personas que la acompañan, porque también eso es otro, hay una cantidad de riesgos desde el punto de vista médico y de la salud cuando esto no se hace en las condiciones. Y también asumir el aborto como un método anticonceptivo. No lo es. Entonces, tú hiciste unos planteamientos con mucho rigor, muy bien fundamentados, y también asumiste como investigadora una postura. Por tanto, eso no es fácil en investigación, y más con un tema con tantas dimensiones desde el punto de vista social, ético, axiológico, valorativo, y por eso te felicito doblemente por tu trabajo, por tus conclusiones, por tener tanta claridad al plantear esta temática, porque, ¿cómo te diría? Esto hace falta en nuestra sociedad. Y como tú dices, educar. Y es una responsabilidad que nace en el hogar, la familia y la escuela, claro, también juega un papel importante. Pero sobre todo para educar en valores, para educar en el respeto a sí mismo, para educar en la responsabilidad ante la sexualidad propia y de los demás. Educar para saber que una relación puede conllevar la procreación. Y si no estamos listos para eso, entonces saber cuándo posponer en los jóvenes esa posibilidad. Entonces pienso que hay que educar a las niñas, a las madres de las niñas, que a veces hay una gran permisividad en esto, o no asumir la responsabilidad que como padres pues nos corresponde, porque creo que esa es la herramienta fundamental. Y luego también educar en valores, el respeto a la vida por sobre todas las cosas, como un valor fundamental en la sociedad, en la educación, en la política, en la profesión que tú ejerces. Entonces, eso, o sea, la vida es lo más grande, lo máximo que existe y se nos da. Entonces, ese valor existencial es
de primer orden, de orden superior, como muy bien lo has dicho. Así es que qué bonito tu trabajo, qué esclarecedor, y ojalá lo podamos, señora directora de la biblioteca, no sé, en una nueva tertulia, coloquio, poderlo ampliar. Me encantaría que participara, no sé, un psicólogo, un teólogo, no sé, un sociólogo y las dimensiones, porque nosotros tenemos la tasa ahora mismo más alta de embarazo en la adolescencia. ¿Y cuántos de estos niños que están fuera de las aulas y que son tan vulnerables desde el punto de vista psicosocial, pues han nacido tal vez también en circunstancias donde ellos no han tenido esa protección y eso? Entonces a veces eso se toma como pretexto. No, el problema no es ese no es la causa del problema, es otro, de orden social y económico y de las políticas públicas. O sea que muy bien, me encantó tu trabajo y te felicito nueva vez. Muchísimas gracias por sus palabras, de verdad me honran y sobre todo eso es una responsabilidad porque las palabras lo que me dicen es, tú tienes que seguir investigando, tú tienes que seguir trabajando y siempre tus investigaciones tienen que ser de la misma calidad, no la puedes bajar, todo lo contrario, tienes que aumentarla. Entonces de verdad que gracias por sus palabras. De verdad fue una tesis escrita con mucho amor a un tema que es tan crudo. Incluso es una tesis que yo permití que me asesorara mi madre. Yo nunca había querido que mi madre me asesorara en nada, porque también es de derecho, pero con una visión totalmente diferente, no en este tema, pero sino en derecho en sentido general, y siempre teníamos nuestras diferencias jurídicas que nos encantaban, o sea, de tener esos debates. Yo le decía que tú te equivocada. Y ella me decía, es que tal vez, es que tú crees que tú sabes más que yo, pero tú no sabes más que yo, porque yo te llevo tantos años de derecho. Y yo decía, pero lo mío está más actualizado, entonces, hello. Y la verdad que fue, o sea, mi mamá falleció este año y es de la cosa linda que yo me quedo y que tengo, fue escribir la tesis y que cuando ella me la revisó, yo le decía, ok, ahora tú vas a despellejarla, porque yo siempre he pensado que no soy tan buena escribiendo como la gente cree que yo lo soy. Y cuando ella toma la tesis, yo se la mando y le digo, me dice, tú sabes que yo trabajo para el I-Global, entonces yo te voy a hacer todas las críticas como a cualquier estudiante del I-Global. Y yo dije, ok, yo esperaba el destrozo, o sea, yo decía a mi esposo, yo le decía, Pablo, es que no la soporto, va a venir a decirme de todo, voy a tener toda la falta del mundo, no sé cuándo. Me manda como al otro día y digo yo, oye, que yo te la mandé, que me revise, yo con ella, y él me dijo, pero tú lo abriste el documento. Y yo le dije, no, pero si tú me lo estás devolviendo, léelo bien, es que tú no lo leíste bien. Ella me dijo, mira, déjame que me voy a acostar porque yo me trasnoché leyendo tu trabajo, porque no quería dejar de no, o sea, de cortar y empezarlo mañana, porque la visión cambia cuando tú dejas de leer algo. Y ella me dijo, te mandé en rojo porque no te lo quise corregir las 3 faltas ortográficas que se notan que por tú estar escribiendo rápido, en práctica no tenía un acento, en público no tenía un acento, y un constitucional que tú no terminaste se nota que es constitucional que va, pero tú no terminaste la frase, la palabra. Y yo le digo, sí, pero vamos a ver, dime qué tú tienes que decir. Ella me dijo, mira, tú sabes que mi formación es francesa y la tuya es anglosajona. E increíblemente, por primera vez tú escribiste una tesis para Francia con como lo que quiere Francia, y en la cual yo estoy muy molesta. Y yo dije, ok, no, pues yo tendré que escribir que no. Me dice, no, estoy muy molesta porque por primera vez tendré que reconocerte que la tesis yo no tengo que decir, y si tú no confías en mí, porque te aseguro que tú no confías en mí y tú se la vas a mandar a otro profesor a que te la revise,
yo no tengo observación que hacerte. Es más, yo no entiendo por qué tú te quejabas tanto de, es que yo no sé, es que yo no cuánto, es que lo que yo digo tal vez no está tan claro, es que yo no estoy conforme, porque tú le estabas dando mucha vuelta a algo que, Maribel, es una tesis preciosa. Y creo que tener esos correos, que lo leo muchas veces buscando lo que me dice a ella en los correos, tener los mensajes de WhatsApp, los mensajes de voz, es algo que tal vez para mí esta tesis va a ser la tesis más especial de mi vida, a menos que escriba una tesis con mi hija. Espero escribir algo con mi hija, no sé de qué, pero es la única persona que podría llenar el amor que yo le tengo a esta tesis. O sea, para mí todas las tesis que yo digo son mis partos, o sea, son mis hijos, pero todos tenemos un hijo favorito, aunque digamos que no. Y esta es mi hija favorita. O sea, mi hija favorita porque la tuve en mi casa favorita, que es Funglode, que es el Global, que como decía en un inicio es mi lugar seguro, un lugar de paz para mí, donde para mí era familia, lo que estaban a mi alrededor, y sobre todo porque fue una tesis escrita en familia, o sea, una tesis producto donde empieza o sea, escrita con mi mamá, y donde nace mi hija después de esperarla por mucho tiempo. Y, y tener esa bendición cuando tú estás escribiendo de un tema tan duro y tan particular, yo creo que es algo que me va a marcar para siempre. Y creo que eso se ve plasmado en las líneas que están ahí. Y es lo que yo espero que al que le interese la pueda leer, pero sobre todo que se queden con lo que yo me quedé de esa tesis, y es que siempre defendamos nuestra Constitución por encima de cualquier otros proyectos o de cualquier otros intereses que estén polulando en nuestra sociedad. Y de verdad que gracias por su palabra y nada, compromiso. Buenas noches, doctora Maribel. Secundo las felicitaciones y las gracias por su excelente trabajo de investigación. Y antes de formularle la pregunta, le digo que mis condolencias por el fallecimiento de su madre y le pido que Dios la tenga en su lugar. En otro tenor y retomando el tema, con relación al aspecto de la base legal, siendo la Constitución, como ella establece en su artículo 6, que es la supremacía, que dice que todo acto, decreto, ley, normativa o acto que sea contrario a la misma es nulo de pleno derecho. Sin embargo, la realidad que vivimos en República Dominicana es que existe la intención de que sean incluidas las 3 causales en el Código Penal Dominicano. Otros han propuesto que sean excluidas del código y que se conozcan como una ley sería especial. Entonces, usted bien lo estableció al principio, que esto, si se aprueba, es inconstitucional, lo que significa que terminaría en el Tribunal Constitucional, institución para la cual usted trabaja. Entiendo que usted hizo un análisis con relación a eso, lo que se está viviendo en este momento en República Dominicana. En un caso hipotético, que sean aprobadas las 3 causales, ya sea con una ley especial o dentro del Código Penal Dominicano, ¿cuáles serían o cuáles son sus observaciones en ese sentido? Y gracias. Gracias por tus palabras y tu sentimiento hacia mami y tu pregunta. Eh, bueno, mira, tú me haces una pregunta respecto a cuáles serían mis recomendaciones, porque eso terminaría posiblemente en el Tribunal Constitucional. Entonces, yo te voy a dar 2 respuestas. Lo primero es que si analizamos tal cual en la Constitución, diríamos que es inconstitucional,
pero recuérdate que al final el Tribunal Constitucional lo primero es que está compuesto por 13 jueces. 13 jueces que va a determinar mucho cuál es el pensamiento, la interpretación jurídica que den esos 13 jueces al artículo 37 de la Constitución. Mi posición respecto al artículo 37 posiblemente no es la posición de todo el Tribunal Constitucional o de su gran, o sea, no se sabe hasta que no llegue ese caso al tribunal. Si llegara al tribunal, yo te diría que pudo pasar, pues no sé, o sea, tú tendrías que analizar con la composición actual cuál es la posición o cuál ha sido la línea jurídica tal vez por escrito, por argumentos o incluso por decisiones que ha dado el tribunal. Tú puedes analizar cuál sería la posición del pleno actual del Tribunal Constitucional. Sin embargo, con una nueva composición del pleno, que de paso en diciembre de este año se abriría, si así lo decide el Consejo Nacional de la Magistratura, una nueva convocatoria para cambiar 5 jueces que han terminado su periodo, entonces tú tendrías una nueva composición del Tribunal Constitucional. Esa nueva composición tú dirías, bueno, tenemos que ver quiénes son, a ver cuáles han sido su línea de pensamiento y cuál ha sido la interpretación que ha dado a ciertos derechos fundamentales, tal vez no derecho a la vida, que te puedan arrojar luz de cuál sería su interpretación respecto al derecho a la vida. ¿Cuál es mi recomendación? O sea, si realmente aquí lo que decimos es que tenemos un problema social y el problema social son los embarazos no deseados, que son porque el embarazo no deseado es el que lleva al aborto, porque el embarazo por malformación del feto hay situaciones para saber lo que vienen, los médicos tienen unos ciertos parámetros y aquí nunca se ha enjuiciado un médico porque haya practicado por una imperiosa necesidad que es salvar la vida de la madre o la vida del bebé, se ha enjuiciado a ningún médico, porque al final sabemos que cuando se está en peligro, usted va a tener que decidir, o sea, por lo que esté ahí. Entonces, excluyamos las causales que me están dando, porque la única que me queda es la por violación e incesto. Entonces, si ese es el problema y tenemos 25 años debatiendo el Código Penal, invertamos 25 años y recursos en educación para erradicar un problema que no te lo va a eliminar una ley especial que va a crear simplemente de derecho a salud, familia, como le han querido llamar. De familia no tiene nada porque tú estás destrozando un poco la familia. Entonces, vamos a ver cómo creamos base para que nuestras niñas estén estudiando, incluso porque no es un problema solo de las niñas son las que cargan al final con el problema de la culpa y del dolor, pero al final los niños, que muchas veces son adolescentes y adolescentes lo que traen el problema. Pero sobre todo el tema de las relaciones no consentidas, o sea, la violación, o sea, tenemos que empezar a trabajar esto. Y cuando erradicamos ese problema en nuestra sociedad, podemos hablar de otro tema. Pero yo incluso soy de la que pienso, algo que tal vez no está en mi tesis, es que yo digo que tú como sociedad tienes que tener un nivel de educación más alto para hablar del aborto, para hablar de las causales, que el que tú tienes que tener cuando tú estás en contra, porque cuando tú estás en contra no tienes que pensar mucho, pero cuando tú estás a favor, tú tienes que tener un nivel de educación y una población lo suficientemente preparada para tener una capacidad de discernir sobre lo que realmente es una necesidad imperiosa. Y no solamente eso, el clientelismo en lo que eso se puede convertir. O sea, tenemos a todos nuestros entes sociales, a nuestros médicos, a todo el aparato que va a trabajar en eso, con una moral tan estricta de que efectivamente solamente se van a cumplir cuando se corran esas 3. O si yo tengo un problemita no deseado, no voy a ir y voy a utilizar eso como justificante. O sea, tenemos la sociedad dominicana con un nivel de educación y desarrollo mental para la protección del derecho a la vida y para saber lo que implican esas causales respecto al derecho a la vida, que podamos abrirnos a esto. O sea, esa es
para mí es mi gran preocupación. O sea, yo creo que aquí, antes de hablar de cualquier cosa, tenemos que hablar de erradicar un problema, y ese problema solamente se erradica con educación de calidad, con educación en valores, con que efectivamente tengamos un presupuesto educativo que vaya a impactar la vida de los estudiantes, pero no la vamos a impactar dándole una tablet que muchas veces no la saben usar. O sea, la vamos a impactar cuando nosotros tengamos profesores formados, docentes formados, y que tengamos un personal de políticas públicas, que esos padres que tal vez no han llegado cuando decidamos formar a esos maestros, podamos impactar a esos padres, ir a donde los padres, ir a donde la sociedad dominicana y impartir valores, impartir educación, darles charla de conocimiento, de saber, o sea, de que conozcan cuáles son las responsabilidades a la hora de que tú tienes una relación temprana. Entonces, eso no lo va a resolver una ley, ni no lo va a resolver la causal. O sea, la causal la podemos, si usted como sociedad, usted la quiere tener, usted la va a tener. Porque al final yo no te la puedo impedir por el simple hecho de mi análisis que yo he hecho en una tesis y que esté en contra de la Constitución. Al final, la interpretación, o sea, la Constitución es una Biblia de un Estado y la van a interpretar unas personas que son las que están encargadas, porque la Constitución así lo ha dicho en el artículo 85, que son miembros del tribunal, y esos miembros del tribunal te van a interpretar como te lo pueden interpretar como lo interpreto yo, pueden tener una interpretación diferente. O sea, no hay nada que te impida que la interpretación vaya en una vía o en otra, o incluso en un término medio. Pero lo que no te va a resolver el problema respecto a esa interpretación que de un momento hipotético el tribunal o una ley, es que tú vas a seguir teniendo un problema, que es el problema de la educación, para erradicar que eso no se te convierte en un problema social. Porque después que tú abras eso, tus políticas sociales, tú tienes que tener listas tus políticas sociales para tú aplicarlas. Entonces, hasta que no resolvamos el problema de educación aquí, que es creo que es la hiedra que está envenenando todas las demás áreas, no solamente el sistema de salud, no solamente el tema jurídico respecto a todas, es que necesitamos educación en la República Dominicana, pero educación de calidad, no aulas vacías ni concreto. Necesitamos profesores que estén formados, invertir en la formación de los profesores, invertir en educación de calidad, y que los estudiantes nuevamente conozcan sus derechos, se enseñe la Constitución en las escuelas públicas, que es un llamado que ha hecho 1.000 millones de veces el Tribunal Constitucional, enseñar la Constitución, enseñar los valores a nuestros estudiantes, y cuando ese ser humano esté formado, no tendríamos que estar hablando de este tema. Un tema bastante complicado, de verdad que sí, porque se ha debatido en todos los niveles, donde hoy el presidente se abanderaba que estaba haciendo caminata con las tres Lo causales. siento por no estar de acuerdo con el presidente. Qué bueno que vivimos en democracia y Sí. que no en la época de Trujillo yo puedo estar en Claro. contra. Y veo también una contradicción en usted, que es elemental, que los que andaban protestando eran vestidos de verde. Y usted está en contra. Tú sabías que cuando yo me vestí hoy, yo decía, increíblemente, me estoy poniendo una ropa verde, y cuando llegué aquí decía, porque le mandé una foto a mi esposo y dice, van a pensar que lo que no te conocen, como tú vas a hablar de eso, van a pensar que tú eres de las defensoras de las causales. Pero Y yo nada, dije, nada. todo lo contrario. Yo siempre he usado verde porque para mí es el color de la esperanza. Sí, sí. Y sobre todo porque es el color de la vida. O sea, que la naturaleza es verde, o sea, el color de la vida. Y aunque muchas veces se utiliza el azul para los que son defensores de la vida, yo soy la que digo que no El devuelvan el esperanza. verde, porque el verde es el color de la esperanza y el color de la vida, y no es sea mal utilizado. No es de una campaña, no de una campaña. Pero sí felicitarles, sí, enfocarse en un tema así tan complicado en la sociedad, donde, claro, está muy explícito el tema, donde dice, mira, yo no estoy de acuerdo ni con esto, ni con esta parte. Pero sí hace su enfoque y sus recomendaciones bien, con mucha altura, porque es bastante complicado donde quiera uno ve el tema. Y sobre todo al final lo que uno ve es un tema de educación, es lo que usted dice. Un punto, es decir, el artículo 37 no te va a cambiar una sociedad. Pero sí, yo también, yo estaba de acuerdo con las tres causales, por el problema de cuando esas violaciones
y con el aspecto de cuando la madre está en peligro, en ese punto. Pero es complicado, dice derecho a la vida, todos tenemos derecho a la Podemos hacer vida. otra tesis para Para debatir debatir ese tema. las posibilidades. Y una cosa que veo que las Naciones Unidas dice, bueno, no estoy de acuerdo con la tortura y todo eso, pero los Estados Unidos, que eso es ese de allá, veo que hay cadena perpetua y también la muerte, como una contradicción también. No No, sé. por ejemplo, Nación Unida al final, aunque tiene una de sus principales sedes, es en Nueva York, pero Sí. la parte que sucede en Nueva York es como si fuera un territorio libre e independiente, o sea, el territorio de todo el mundo, de esos 194 estados parte. O sea, tú, Sí. por ejemplo, vas corriendo y te pega en la muro de Nación Unida y dices, soy nacional dominicano, necesito protección, y eso es territorio, eso ya no es territorio de Estados Unidos, eso es territorio de Nación De Unida, no hay Naciones Unidas. jurisdicción ahí. Entonces, los convenios al final, tú puedes estar a favor, o sea, tú puedes firmarlo o no firmarlo. O sea, Estados Unidos no ha firmado por sus políticas de Estado, no han firmado ni son parte de la resolución que crea la Convención de Derechos Humanos, no son parte del convenio de la tortura, no son parte de los, o sea, ellos han decidido no ser parte de nada, pero sin embargo, sí han sido de las sociedades educativamente más avanzadas y que tal vez más llaman a la atención a los demás países a que cumplan ciertos parámetros, pero no, Nación Unida al final, nosotros somos parte de Nación Unida, somos miembros fundadores, República Dominicana de Naciones Unidas, y yo creo que es importante ser parte de foros de ese tipo y tú simplemente pues coge lo que como tu sociedad te convenga y lo que otro simplemente lo descarta y no eres signatario de ello. Y para finalizar, podría decir que creo que no lo hizo bien. Para mí, yo creo que excelente su exposición. Y además que yo creo que estoy de acuerdo con la doctora, que es la rectora, que yo creo que va a tener que venir varias veces para este tema, la sensibilización y sobre todo el tema de educación que no hace falta, que nada más no es concreto y dinero. Hay mucho más elementos, tanto en la casa los padres, con la educación, porque es el eje fundamental y la base de todo. Y además que los colegios no te forman, lo que te educan. Y entonces cuando llevemos lo que el colegio, o no el colegio, sino la educación pública y también la privada, cuando transformemos de verdad el sistema de valores, tanto en la casa como en el colegio, esa formación, no dar clases, ¿verdad? Es decir, educar y formar, que eso es lo que no hace falta, bastante. Así es. Gracias. Yo lo que espero hoy, bueno, como decía en mi presentación, yo soy columnista del periódico El Caribe, escribo todos los miércoles, alguna vez me salto algún miércoles, cuando tengo mucha presión laboral y le digo a cualquier amigo, mira, por Dios, motívense a escribir, que hay que escribir. Y yo hoy escribía, el artículo de hoy era niños, niñas y adolescentes a la escuela. Y sobre todo, mis conclusiones de ese artículo es que yo decía que esto no era una responsabilidad solo pública, gobierno, sino que era sector privado, ONG, sector religioso y toda la sociedad. O sea, si nosotros queremos transformar la República Dominicana y si nosotros queremos República Dominicana por muchos años más, obligatoriamente necesitamos la educación y a nuestros niños y adolescentes en las escuelas, con educación de calidad, con programas de calidad. Poner todos esos cerebros a pensar. Entonces, agradecer sobremanera la oportunidad que nos brinda el Global para enseñarnos a seguir pensando, porque lo increíble de estos coloquios es que nos hace replantearnos inclusive posturas que ya nosotros teníamos asumidas, porque como señalas, o sea, es muy fácil, dice el que no sabe para dónde vaya, llegó, ¿verdad? Entonces tú decías que si no estoy a favor, pues es más fácil, ¿verdad? Ahora, perdón, no si no estoy a favor. Si estoy a favor es más fácil quedarme, ¿verdad? Sin hacer nada. Pero cuando me opongo a algo, eso implica un ejercicio de pensamiento que muchos no estamos dispuestos a hacerlo porque nos compromete. Entonces, dado que tú dijiste que estabas comprometida, entonces nosotros queremos también pedir que sigamos asumiendo el compromiso de venir esos tercer miércoles de cada mes a enriquecernos
con compartir como estos, porque yo sé que tanto lo que hoy nos llevamos de Maribel, vamos a seguir día con día llevándonos de nuestros demás compañeros, porque el compartir estos espacios y estas tesis nos enriquece a todos, porque lamentablemente nosotros no somos todólogos, a veces asumimos posturas sin conocimiento de base, desde ese amor que tenemos, ¿verdad? Por el hogar, por nuestros hijos. Juan es mi esposo y él decía de que, ay, a mi hija me la violan. Y, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla desde lo particular es muy fácil asumir posiciones, pero esa invitación que nos haces a pensar en el colectivo, ¿verdad? En la nación, en que no es nada más mi causa, sino la causa de todos, y en qué se puede convertir esto, porque es un monstruo cuando nosotros no tenemos ese muro de contención que, vamos a decir, que debe de esperar a la sociedad que luego de tomar decisiones como esta, ¿verdad? Tiene que pues estar ahí a la alerta de cómo se va a hacer. Es preocupante lo que puede pasar. Como tú dices, no creo que a nivel moral y mental estemos preparados nosotros para definir a dónde empieza una causal y a dónde termina la otra. Muchísimas gracias. Para cerrar, de nuevo, dar las gracias, motivar al círculo de egresados para que nos ayuden a identificar estrategias para que más compañeros egresados puedan venir, porque esto ha sido realmente de mucho gozo espiritual e intelectual para todos nosotros. Y para cerrar, quería como colofón traer aquí a este escenario dos vidas maravillosas. Una de ellas es Cristiano Ronaldo, un futbolista que yo admiro enormemente porque es un ejemplo de resiliencia, de disciplina, de espíritu de superación, de vida sana, saludable, por la nutrición que él utiliza, porque no usa tatuajes, porque es donante de sangre y porque es la persona en el planeta que más seguidores tiene en Instagram. Tiene más de 600 millones de seguidores. Y él ha dicho, su madre, en algunas ocasiones, que ella quería interrumpir su embarazo, que lo intentó. Y Cristiano nació. Y mira todo el aporte que le ha dado al deporte, al fútbol, a tantos niños y jóvenes y adultos también que disfrutamos de ese deporte y de todo, yo te diría, el legado en términos de su trabajo y del esfuerzo que él despliega, el amor, el entusiasmo por lo que hace. Un gran futbolista, para mí el mejor de la historia hasta ahora, para mí. Y la otra persona que también su madre intentó interrumpir el embarazo fue Andrea Bocelli, que también lo han dado como testimonio. Entonces, ¿cuántas vidas llenas de talentos, de virtudes, de inteligencias múltiples contiene, ¿verdad? Ese ovulito, ese esperma que se unen para traer una vida al mundo? Entonces, esas cosas hay que hablarlas con las niñas, con los adolescentes y enfocar también nuestro trabajo en que la sexualidad humana contiene una responsabilidad y que hay que asumirla. Entonces, sobre todo en los jóvenes. Por tanto, es un tema que tiene un nivel de profundidad y un alcance desde el punto de vista humano y ético muy profundo. Y que por eso nuevamente te agradecemos, Maribel, y a todos los que se dieron cita esta noche. Y ojalá podamos volver de nuevo a retomar este tema, implicando también a otros actores para hacer más amplia la mirada, incluyendo educadores, psicólogos, tal vez teólogos y personas también que trabajen con políticas públicas. Así es que gracias, doña Aida, como siempre, por ser nuestra anfitriona, a la señora directora de gestión académica del iGlobal y a nuestra querida egresada que de una manera tan magistral pues ha conducido esta tertulia, este coloquio.